En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. 7:46. El acta de la sesión número 98 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 99 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. El presidente, se ha recibido comunicación de los diputados señora Amar y señor Carte, por el cual informan que retiran de tramitación el proyecto que modifica la ley 18.290 de tránsito para imponer nuevas exigencias a los conductores de motocicletas, motonetas y bicimotos. Enseguida, una copia de carta de don Richard Montesinos, de la Asociación de Taxistas de la región del Biobío, por la cual solicita al señor intendente que estudie con urgencia la factibilidad de solicitar por todos los medios legales que sean pertinentes que se baje el DNS de las aplicaciones informales Uber, Didi, Cabify, Bet, etc., por atentar contra la salud pública, ya que actuando deliberada y dolosamente solicitan permisos colectivos para reparto en circunstancias que realizan transporte informal de pasajeros. Y por último, copia de carta dirigida a la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones por el señor Marcos Cartes, presidente de FENABUS, por la cual solicitan la creación de una mesa de trabajo para revisar las distintas propuestas de cambios legislativos que presentan para el sector del rubro. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Diputado Mulet. Presidente. Su micrófono. Ahí sí, perdón. Ahí sí. Por ahí me va a escuchar, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas. Presidente, quisiera que se oficie a la Contraloría General de la República para que nos remita la información que tiene respecto de un texto que apareció en los medios de comunicación a propósito de ciertos requerimientos que hizo la Contraloría General de la República al Ministerio de las Públicas por una cantidad importante de mantenimiento de los puentes existentes en el país. Y como estamos en la Comisión de Obras Públicas, quiero un cargo de alguna manera a propósito de la falta de mantenimiento de los puentes en nuestro país, con todos los riesgos que ello implica. Entonces, antes de invitar al señor Ministro de Obras Públicas para que nos cuente, me gustaría que previamente le pidamos los antecedentes que obran en poder de la Contraloría General de la República, señor presidente. Entonces, pido un oficio para que nos envíen esos antecedentes, que es un hecho, a mi juicio, bastante grave. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Mulet. Ofrezco la palabra en temas varios. ¿Ya? Yo solamente sumarme a lo que señala el diputado Mulet, pero no en términos de pedir un oficio. Yo pediría que pudiera asistir el Contralor General de la República respecto al informe final número 964 del 2019 de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y que nos pueda exponer, y en dicha sesión que esté presente el representante de Vialidad, el director nacional de Vialidad, también para ver qué es lo que sucede con el estado de los puentes. El informe, en definitiva, el informe de Contraloría es bastante categórico respecto al estado actual de todos los puentes del país. Existen dentro del mismo informe fotografías de varios viaductos, por ejemplo, lo que ocurre en mi región de Los Ríos, una serie de puentes que se encuentran en muy mal estado, por lo tanto sería muy importante para la seguridad de los habitantes del país que también nos relate Vialidad qué medidas han estado adoptando respecto a los problemas que detectó la Contraloría, porque son problemas graves, no solamente de la información que tiene hoy día Vialidad respecto a esto, sino que además respecto a las indicaciones que se hizo en el estudio que contrató la Dirección de Vialidad del año 2018 y que viene con observaciones que son de diferentes categorías. Hay unas que son urgentes, otras de mediana intensidad, y por lo tanto sería muy importante poder fijar una sesión, y ya que entró el presidente titular, ver la posibilidad de que en una futura sesión podamos discutir con el Contralor General para que nos cuente un poco respecto al informe final, y con el Director Nacional de Vialidad, y si es posible que esté el Ministro de Obras Públicas respecto al tema y la problemática de los puentes en Chile. ¿Ya? Diputado Mulet, ¿algo quería decir? Sí. La verdad es que retiro mi propuesta y me sumo a la suya, presidente, que es más completa, de acuerdo en la comisión, ya que nos ahorramos un trámite. Por lo que usted informa, deduzco
que esa parte, al menos del informe de la Contraloría, es de carácter público, porque usted tuvo acceso a él. De manera que si es público ya, ¿para qué lo vamos a requerir? Creo que es más inteligente y más rápido y más urgente poder hacer esa sesión, invitar a una sesión de comisión al señor Contralor y también, obviamente, al director de Vialidad. Me preocupa que se haya iniciado un sumario, o sea, como que se buscan responsabilidades. Todos entendemos que hay recursos limitados y que hay situaciones donde no todas las obras de mantención que deben hacerse quizás se puedan hacer, pero si está iniciando un sumario Contraloría es porque ha detectado, al menos presuntamente, responsabilidades de orden administrativo. Creo que no 8 gramos. Así que yo me sumo a lo suyo, presidente, en orden a invitar al Contralor y citar a los funcionarios del Ministerio, partiendo por el director de Vialidad y con quien más tenga que venir. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Ya, estupendo, quedamos entonces con eso. El presidente fijará audiencia para que pueda venir tanto el Contralor General de la República como el Ministro de Obras Públicas y el Director Nacional de Vialidad para que nos puedan relatar respecto a las medidas que se han estado adoptando respecto al tema de los puentes. El informe es público, el informe ya está publicado ya hace rato en la página de la Contraloría y está en conocimiento hoy día también del Ministerio. Es un informe sobre auditoría de los procesos asociados a la etapa de diseño, construcción y mantención de puentes en la Dirección de Vialidad y ya las conclusiones están adoptadas. Así que sería interesante ver las medidas que está adoptando el Ministerio en particular respecto a la seguridad, insisto, y yo creo que eso toma los puentes de todo el país y la situación de algunos puentes es bastante compleja y peligrosa. El diputado René Manuel había solicitado la palabra. No, está diciendo que no, presidente. ¿Va a asumir don René Alinco la presidencia? No, presidente, no pido la palabra, era justamente invitar al director de Vialidad, director nacional, pero ya está invitado, así que me adhiero al oficio. Don René Alinco, ¿asume usted la presidencia? Si me lo permite, ningún problema. Adelante. Gracias. Gracias, compañero Ilaca. Enhorabuena. Perdón, entonces, ¿se acuerda de ese modo? Invitamos en una sesión a definir al Contralor, al Ministro de Obras Públicas, al Director de Vialidad para que hable sobre el tema. Perfecto. Oye, ¿se aprueba entonces? Perdón, presidente. Tengo entendido que también hay un Director Nacional de Puentes. Tengo entendido. Sería bueno invitarlo también. O estará entre los asesores, señor director. No lo sé. Pero sería bueno invitarlo. De todas maneras, yo entiendo que está también ese... Se aprueba la propuesta de... Hay varios cargos ahí que uno ni siquiera conoce en el Ministerio de Obras Públicas. Sabac los conoce todo, presidente. Jorge. Sí. Desde los tiempos de don Ricardo y antes también. Hay varios cargos. Por herencia de su padre, que era un gran gestor en obras públicas. Se arregló la cosa ahí, don Jaime. Bien, ¿estaríamos de acuerdo entonces, señor secretario? Así se acuerda, presidente. Te enviaría el oficio y nos avisa con una semana de tiempo para... ¿Lo hacemos para la próxima sesión, presidente, o para una sesión subsiguiente? Para el lunes podría ser, especial. Como dice Martín Fierro, la ocasión es como el horno, se ha de aprovechar caliente. Yo no tengo problema, depende de las autoridades a invitarnos. Lo vemos y hacemos la sesión. Si es posible coordinar, porque para coordinar con el Contralor, el gente del Ministerio, ahí, si se puede hacer, si no, lo dejamos para 15 días más. Perfecto, así lo haremos, presidente. Bien. Está a la espera el abogado penalista don José Pedro Silva, que va a exponer respecto al proyecto en tabla, presidente. Correcto, teníamos una propuesta de 20 30 minutos. No sé si se alcanzó porque tenemos un sistema muy re malo acá hoy día. Sí, lo que pasa en la tabla figura el penalista primero para escucharlo y luego 30 minutos para la propuesta. Perfecto. ¡Ande, echarte, hombre! Amarra los perros, presidente. Es que me lo como, ya lo voy a carnear, me voy a comer de asado, un buen asado, listo.
Si no, se los voy a mandar Es a los harto aperrado compañeros. usted, presidente. ¿Eh? Si no, se los voy Es a harto mandar a aperrado los... usted, presidente. Le voy a mandar el perro a los compañeros de Vietnam. Allá le hace cariño. Bien. Continuamos ¿Qué entonces. votamos hoy día, presidente? ¿Se vota ¿Perdón? algo hoy día o no? ¿Se vota algo hoy día? Hoy día no. Solamente un tema muy importante antes de darle la palabra a nuestro invitado es referente que yo le había realizado una invitación hace unos días atrás para en conjunto confeccionar un calendario de proyectos de ley de moción de integrantes de nuestra comisión. Porque, como se dice, la caridad empieza por casa y yo sé perfectamente que todos y todas los integrantes de nuestra comisión tienen proyectos que están tiempo esperando y creo que lo mínimo que tenemos que hacer es privilegiar, en este caso, proyectos de nuestra comisión porque nunca lo hemos hecho, entre otras cosas. Entonces, para eso, después de esta exposición, les voy a pedir que nos hagan la propuesta. Nos dimos 30 minutos, pero a lo mejor son 5 o 10 y ahí confeccionamos el calendario de proyectos nuestros, obviamente aparte que si vienen proyectos del Ejecutivo con urgencia, etcétera, etcétera. Esa es la idea, don René. Le damos la palabra entonces a don José Pedro Silva. Don José Pedro Silva, estoy viendo acá, buenas tardes. ¿Cómo está, Bienvenido a nuestra comisión. Muchas gracias, Lo presidente. escuchamos. Nos da su nombre, por favor, por razones del acta, ¿no? Porque Ya, sí. para nada más. Adelante, muchas gracias. Gracias, presidente. Mi nombre es José Pedro Silva Santa Cruz. No sé si, presidente, es necesario que dé algún otro dato o... Ya. Entonces, voy a ¿Cómo usted tratar... le estime nomás? No, bueno, no es necesario. Ahí en mi presentación tengo alguna de los posgrados que he estudiado, etcétera. Entonces, ¿puedo compartir pantalla, secretario? Sí, voy a darle la habilitación. Ya. Ahora. Bueno, en honor al tiempo, dado que yo sé que están con muchas cosas en carpeta, voy a tratar de ser lo más sucinto posible y transmitirles lo que a todas luces es una preocupación sin duda de la ciudadanía. Me imagino que muchas personas cercanas a ustedes, porque a mí también me pasó cuando leí el proyecto que tenía personas cercanas que les había ocurrido situaciones como esta. Sin perjuicio de eso, tengo una primera parte de la presentación que voy a dar cuenta de cada uno de los boletines, porque el refundido creo que recoge de manera muy concreta, ¿cierto?, todas las propuestas que se dieron en los boletines, pero yo tengo una opinión, evidentemente, que es para lo que se me invita, crítica respecto de ciertos aspectos del proyecto. Entonces, el primer boletín, que es el 12491-15, es un cuerpo legal. Lo que se propone es modificar únicamente la ley de tránsito. Esto va a ser relevante después cuando veamos más adelante el refundido, porque el refundido lo que hace es modificar tanto la ley de tránsito como el Código Penal, estableciendo una nueva pena al efecto. Entonces, ¿cuáles son los delitos que incluye este boletín? Son abuso sexual a menores, producción o almacenamiento de pornografía infantil y violación propia e impropia. El ámbito de aplicación que se da, en el fondo, para las personas que hayan sido condenadas por este tipo de delito y que no puedan acceder a su licencia profesional, es para toda clase de conductores que requieran licencia profesional. Pero sin embargo, y acá hago un punto que es relevante, y también lo voy a hacer a propósito del refundido que se me invitó a comentar, es que en la moción únicamente se describe como problemática la situación de taxis y colectivos como el foco del problema. Es decir, que estos delitos que se señalan más arriba, o sea, delitos que dicen relación con la indemnidad sexual,
son delitos que en el fondo no sería apropiado que una persona que condujese cualquier vehículo que requiere licencia profesional, en el fondo pudiese obtener esta licencia, si es que ha sido condenada por alguno de estos delitos. Y la técnica legislativa que se ocupa en este caso es que se debe apreciar si ha sido condenado por estos delitos para calificar la idoneidad moral de la persona que pretende obtener su licencia. Entonces, eso es lo primero. Es una cuestión que es, en el fondo, apreciativa por la persona que otorga la licencia profesional. Espérenme para avanzar. El segundo boletín, el 12810-07, modifica, en este caso, el Código Penal y la Ley de Tránsito. Acá amplía de manera bastante importante los delitos por los cuales tiene que haber sido condenada una persona para señalar que no puede acceder a ciertos tipos de licencias profesionales. Y aquí se incluyen, ¿cierto?, el delito de secuestro, sustracción de menores, violación y otros delitos sexuales, violación con homicidio y robo más violación con homicidio. Seguimos, sin duda, en el ámbito de delitos sexuales, pero ahora se agrega la variable, ¿cierto?, de con ocasión de homicidio y con ocasión del robo. Aquí se restringe no a todas las licencias profesionales, sino que la A1, A2 y A3. Y aquí sí me parece muy adecuada la técnica legislativa que se ocupa en este caso, porque aquí ya no es a criterio de la persona que otorga la licencia, sino que es un requisito para obtener la licencia profesional no haber sido condenado por estos delitos. Por tanto, sobre este punto me parece que es relevante que cuando se incluya una propuesta como esta en la ley de tránsito, se incluya como requisito para obtener la licencia y no como un criterio para apreciar la idoneidad moral de quien postula a obtener ese tipo de licencia. Y el último, este es el tercero. El segundo, el 12823-15, modifica únicamente la ley de tránsito y nuevamente incluye una serie de delitos y aplica también solo para los conductores licencia A1, A2 y A3. Aquí también se establece el requisito para obtener la licencia y se incluyen tres criterios más que me parece relevantes, que primero que se ordena al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados registrar las condenas por los delitos mencionados, se ordena a los tribunales de justicia comunicar las condenas por tales delitos y cancela, que este es un tema que es relevante en este sentido por el tema de la retroactividad de la ley, las licencias A1, A2 y A3 a las personas que hayan sido condenadas por estos delitos 5 años anteriores a la publicación de la ley. Entonces, bueno, ahora voy a dar mi opinión sobre el proyecto en el fondo refundido, que fue el que se me invitó a comentar. Lo que hace el proyecto refundido es primero establecer en la parte general del Código Penal la pena de inhabilitación para el transporte de pasajeros. Si se dan cuenta, es una pena bastante amplia porque señala para el transporte de pasajeros. Por lo tanto, ahí se incluyen todas las licencias eventualmente profesionales que puedan tener algún tipo de vinculación con el transporte de pasajeros. Y bueno, voy a dar una opinión ahora inmediatamente al respecto, pero me parece que es demasiado amplio. Y además se establece como una pena accesoria en el artículo 372, en la parte especial, ¿cierto?, del Código Penal vinculado a delitos sexuales. En el texto refundido se incluyen todos los delitos que trata, ¿cierto?, la moción, incluso llegando a incluir el robo en lugar habitado, el robo por sorpresa, que claramente, en la opinión que daré a continuación, parece excesivo, dada la libertad de trabajo y el objetivo que tiene el Estado de resocializar a las personas que han cometido algún tipo de delito. Aquí también se incluye como requisito para la obtención de la licencia profesional. Por lo tanto, la opinión es la siguiente. Primero, en relación con el Código Penal,
la incorporación de la pena de inhabilitación para conducir vehículos de transporte de pasajeros tiene por objeto que determinados sujetos, ¿cierto?, no vuelvan a reincidir en cierto tipo de delito, ¿ya? La pena propuesta, creo particularmente que amplía en exceso la prohibición a vehículos de transporte de pasajeros en que no se producen necesariamente situaciones de vulnerabilidad para las víctimas. Y acá, y ahí doy algunos ejemplos: buses, minibuses, ambulancias, carrobombas, que son el tipo de licencias que trata la ley de tránsito. Por lo tanto, cuando se planteó en los boletines situaciones vinculadas a este tipo de delitos que se daban, ¿cierto?, en situaciones, en personas que tenían licencia profesional, todos los ejemplos en general que se dan al respecto son específicamente en taxis y colectivos. Por lo tanto, ahí yo creo que se da una situación de intimidad tal que el Estado debe tender a proteger mediante esta pena, pero establecer una pena de esta envergadura para cualquier vehículo de transporte de pasajeros parece a lo menos excesiva. Y, por lo tanto, la propuesta que yo hago en este sentido es que se restrinja a las licencias A1, que las licencias A1 son únicamente para taxis y colectivos. Y podría surgir la duda, ¿cierto?, con evitar también el hecho de que puedan tener contacto con menores de edad, personas que han sido condenadas por delitos sexuales, pero eso está cubierto por la pena del artículo 372 en relación a la prohibición de actividades académicas o de otro tipo de relacionamiento con menores de edad. Por lo tanto, en ese sentido, las personas que han sido condenadas por delitos sexuales no pueden, en el fondo, obtener este tipo de licencias con la legislación vigente. Denme un segundito. Bueno, eso en el caso del Código Penal. Por lo tanto, mi propuesta es restringirlo únicamente a taxis y colectivos. Y en relación a la ley de tránsito, en la cual también se trata de incorporar esta medida, también parece adecuado únicamente circunscribirlo a conductores profesionales A1 por las relaciones ya expuestas. Y desde la perspectiva de la técnica legislativa, considero adecuado que se establezca como requisito para la obtención de licencias y no para considerarlo como una variable a considerar para establecer la idoneidad moral del postulante, porque evidentemente en eso quedamos al arbitrio de la persona que tiene que otorgar este tipo de licencias. Por lo tanto, me parece muy adecuado la forma en establecerlo como requisito. Y lo último, que a mí me parece que es muy relevante también, no solo el hecho de circunscribirlo a las licencias A1 de taxi y colectivo, es circunscribirlo únicamente a delitos sexuales. De lo contrario, el catálogo termina siendo demasiado extenso, infringiendo el deber que tiene el Estado de promover la racionalización, como ya dije, de las personas que han cumplido una determinada condena y la libertad de trabajo consagrada en la Constitución en el artículo 19, número 16. Y porque además, presidente, por su intermedio, correríamos en el absurdo de que hay una serie de delitos, según los mismos que contempla el proyecto refundido, que habría que ir incluyendo de acuerdo a la gravedad. Y aquí el razonamiento detrás de un proyecto como este es muy parecido al razonamiento detrás de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. ¿En qué sentido? En el sentido que el declarar que ese tipo de delitos no prescriben no dice relación necesariamente con la gravedad del delito, sino con el problema de develación que se produce a propósito de estos delitos. Y acá el criterio sería similar. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que queremos proteger es que no existan espacios de intimidad en los cuales personas que han sido condenadas a delitos sexuales puedan volver a reincidir en este tipo de delitos. O sea, se trata de un fin preventivo especial de la pena en orden a que estas personas no reincidan. Pero parece, si es que el criterio va a ser la gravedad de la pena o la gravedad del delito, ampliamos a un catálogo que parece inexplicable. Entonces, por lo tanto, que no se incluya homicidio, que no se incluyan delitos de lesiones, que no se incluyan una serie de delitos, que el catálogo sería al final
restringiríamos a un nivel absurdo, ¿cierto?, las personas que podrían acceder a este tipo de trabajo remunerado. Se me hizo una pregunta por parte del secretario antes del comienzo de la sesión en relación a la retroactividad de la ley, porque el proyecto establece que se cancelen las licencias de aquellas personas que hayan sido condenadas por este tipo de delitos los 5 años anteriores a la publicación de la ley. A este respecto, a mí me parece que, a ver, si bien se puede establecer una ley que tenga efecto retroactivo, ahí va a existir el problema sin duda alguna en relación con el derecho adquirido que tenían las personas que tienen estas licencias de conducir profesionales, y que en el fondo existiría un derecho de propiedad por sobre estas licencias. Por lo tanto, lo más probable es que, sin perjuicio de que este proyecto no va a ir a un trámite, a un control preventivo del Tribunal Constitucional, eventualmente sí van a existir problemas de constitucionalidad en relación a la cancelación de estas licencias a las personas que ya la habían adquirido. Por lo tanto, mi recomendación en este sentido, obviamente que eso queda a criterio de la comisión, pero si se quiere evitar este efecto de que exista, que se declare inaplicable por inconstitucionalidad alguna disposición legal relativa a la cancelación de este tipo de licencia, bueno, entonces habría que evitar, ¿cierto?, establecer una disposición del tenor que señalo. Quedo disponible, presidente, por su intermedio para las preguntas que puedan existir de la comisión. No sé si fue suficientemente claro, pero espero que haya quedado lo más claro posible. Don Marco Ilavaca está pidiendo la palabra. Gracias, don José, muy amable por su exposición. No ofrezco la palabra. Diputado Ilavaca, no. Diputada Jenny, la palabra sobre la exposición. Son dos cosas, ¿quedó muy claro o no se entendió? No, lo primero, una broma. Exactamente. Secretario presidente, precisar algo que... Sí, por supuesto. Pues. No, simplemente sí, que... hablen más. Ya. No, simplemente a modo de resumen acotado al respecto, es dos cosas, yo diría. Primero, el acotar el proyecto de ley únicamente a las licencias A1, es decir, taxis y colectivos, que son espacios de intimidad en que queremos evitar que personas condenadas por delitos sexuales, y esa es la segunda parte, restringir el catálogo de delitos a delitos sexuales, porque si no se termina ampliando a conductas que no dicen relación alguna con el espacio que se pretende proteger. Por lo tanto, yo diría esas dos cosas a modo de resumen: restringirlo a taxi y colectivo y a delitos sexuales. Gracias. La palabra, don Jaime Mulet. Don Félix. Tiene la palabra, líder. Muchas gracias, señor presidente. Como uno de los autores de uno de los proyectos, no sé cuál de los tres, no recuerdo, me parece que el segundo, no lo tengo a mano, pero yo quisiera señalar un par de cosas. Creo que es importante legislar rápido en esta materia. No hemos demorado harto, digamos, porque hemos visto otras materias. El proyecto, al menos el que yo firmé junto a otros parlamentarios y parlamentarias, se gatilló precisamente a propósito de una situación ocurrida de manera reiterada, no era la primera vez, en la ciudad de Copiapó, donde hubo un homicidio, provocado, donde el hechor era un conductor de un taxi colectivo y donde la víctima era una pasajera, y donde el conductor tenía antecedentes penales por delitos de carácter sexual. Y obviamente eso generó una conmoción que por toda la comuna de Copiapó fue un hecho muy doloroso, muy grave, y que causó conmoción pública. Eso ha ocurrido en otras regiones, en otros lugares. Hay cierto consenso en general, diría yo, entre los parlamentarios y parlamentarias, pero después surgieron otros proyectos, acá hay 3, a propósito de ponerle límite
al otorgamiento de licencia para aquellas personas que hagan transporte colectivo de personas, digamos, ¿eh? Transporte de pasajeros, transporte público de pasajeros. Yo tengo mi duda si solo restringirlo a los colectivos y los taxis, ¿no? Creo que ese tema hay que verificarlo bien porque hay otro tipo de colectivos, hay u otro tipo de locomoción colectiva, ¿cierto? Los microbuses, los buses, los decreto 80, hay una variedad, digamos, de gamas, donde se transporta pasajeros, a veces en un transporte colectivo mayor, en un bus va una sola persona, o puede producirse la situación del contexto del abuso, se puede dar igual. Entonces, yo creo que sí debo dejar explícitamente que debe ser para el transporte de pasajeros de carácter público, no privado. Entiendo que en la licencia se hace esa distinción. El transporte privado lo puede hacer cualquier persona en su auto, no habría dificultad. El transporte carga también, una persona que puede haber sido condenada tiene derecho a trabajar y puede rehabilitarse, puede ser cierto conductor, digamos, si ha cumplido su condena, pagado por la justicia, bueno, podrá a lo mejor oficiar de chofer, de carga, pero obviamente no de transporte de pasajeros. Entonces, yo creo que hay que avanzar más rápido en este proyecto, llevar harto tiempo, creo que es necesario. Y el otro dilema, y le preguntaría acá al abogado experto que me produce, es qué pasa con los conductores de plataformas, porque todavía no regulamos las plataformas. Por ejemplo, Uber, Bit y tantas otras, que hay más del doble o el triple de vehículos comparado con los taxis y colectivos en las plataformas. Y hoy día están manejando con licencias clase B, licencias normales, no de transporte público remunerado de pasajeros tradicional. Entonces, perfectamente, una persona en esa condición, con antecedentes penales, puede salirse del taxi, pero irse a un Uber, irse a un Bit. Si bien es cierto, los Uber y los Bit y las plataformas tienen al menos la geolocalización, digamos, tan localizados sus viajes, la manera como se hace el contrato, ¿cierto?, para trasladarse, quedan los registros. Es más fácil, digámoslo, poder determinar quién, cuándo sería el delincuente, si es que se accede a esa información. Yo entiendo que se podría acceder en una investigación penal, pero obviamente el hecho podría ocurrir igual. Entonces creo que además de hay que tener presente ese hecho. El proyecto que regula, al menos en parte, las plataformas, que fue muy debatido en esta comisión en el año 2018, está en el Senado. Y entiendo, por lo que recuerdo, que también establece la obligación de licencia profesional para poder dedicarse. No recuerdo bien con precisión, pero entre otros requisitos se establecían determinadas condiciones para los conductores y conductores. De todas maneras, le hago esa pregunta o esa observación para recabar la opinión de José Pedro. Circunscribe en su expresión, en su exposición, que debiera ser solo para los taxis colectivos. Yo tengo mis dudas, me gustaría ver más argumentos. ¿Por qué no los buses, los microbuses, en fin, donde también existe el mismo riesgo que en el taxi? Si bien es cierto, teóricamente los buses son para 20, 30, 40, 50 personas o más, pero a veces va una, dos o tres, digamos, la situación se puede dar igual. Eso, señor presidente, esas consultas y esas... Gracias. Gracias, don Jaime. La palabra. Félix González. Compañero Félix González, ¿cómo está usted? Tiene la palabra. Estamos en el sur, aunque para usted, presidente del norte, que en Concepción nosotros nos sentimos sureños, pero comparado con usted, tal vez somos nortinos. Solamente para hacer un contrapunto respecto de circunscribir esto a la licencia A1, ¿no? Porque acá en la región del Biobío no se imparte la licencia A1, porque está contenida en la A2. O sea, los de la A2 pueden manejar taxis básicos, ¿no? Entonces, restringirlo es una precisión solamente porque las distintas licencias, mientras más complejas, van incluyendo también a los taxis básicos. Y el mismo sentido que el diputado Molet, hay otras, ¿cómo se puede decir? Otros tamaños, otra cantidad de asientos, como los transfer, que uno dice, bueno, ahí va un grupo. Sí, pero al final termina al último pasajero o pasajera, la terminan llevando sola,
a un lugar más alejado. Entonces también hay un riesgo que es similar. Con los buses pasa lo mismo. La gente, cuando ya el bus llega al terminal, o el taxibús, el microbús, no sé cómo lo dicen ustedes allá, llega con un pasajero, con una pasajera o dos, digamos. Entonces el riesgo también está porque se comparte un espacio acotado en donde hay alguien que tiene el control del vehículo y hay un pasajero o una pasajera que no tiene el control, muchas veces hasta de las puertas, cuando cierran las puertas le ponen llave, digamos, desde dentro. Aprobamos también una ley para regular el servicio de Uber, y esto es algo que le agregamos en la comisión. Al principio estaban los antecedentes de tráfico, pensando en que era más fácil traficar con Uber, y nosotros dijimos, bueno, si es por eso, mucho más riesgo para las personas que van de pasajeros que quien los conduce y quien tiene el control del vehículo y de las puertas sea una persona que pudiera reincidir en delitos sexuales. Entonces también creo que restringirlo solamente al tipo de vehículo, creo que yo por lo menos no estaría de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, don Félix. Bien, yo voy a hacer uso de la palabra. No sé si hay otro diputado. Bien, yo estaba escuchando con bastante atención su exposición, la comparto en su mayoría, pero siempre hay un pero. Es el mismo punto que han tocado el diputado González y el diputado Mulet, que se restringe solamente en algunos vehículos de transporte público. Y yo ahí sería más estricto. Todo vehículo, todo conductor que caiga en vehículos, en delitos sexuales, tiene que caducársele el permiso de conducir en forma perpetua. Porque la razón que da el diputado González es cierta. Acá, por ejemplo, en mi zona, buses intercomunales dentro de la comuna que van a diferentes villorrios, y pasa a dejar a la gente y el último, siempre queda una última persona. Eso es lo que se acostumbra acá. Por ejemplo, el sector en villas rurales de 40, de 50, de 100 casas, no hay un paradero de buses. Normalmente el bus o el transfer pasa a dejar a cada vecino, porque son todos conocidos. Entonces no, es como una tentación, y yo me he ido formando con los años que lamentablemente en muchos delitos la reconversión o la reintegración social es casi imposible. Obviamente que es responsable también el sistema carcelario que tenemos en Chile, las condiciones, la falta de oportunidades, pero es muy difícil cambiar en lo que significan delitos sexuales, así como también otros delitos, por supuesto, como los delincuentes de cuello y corbata, que esperan 3, 4 años y después andan como Pedro por su casa, haciendo asesoría en los ministerios, etc. Entonces yo digo, además que el delito sexual de violación u otro tipo de abuso es prácticamente irreversible. Eso sí que es irreversible para la víctima. Una niña, un niño violado no tiene mejora. Olvídese. Yo conozco algunos casos y no tiene mejora. Psicológicamente está choqueado para siempre. Y eso se transmite también. Entonces yo creo de que, por lo menos en este proyecto, tenemos que, lo decía adelante en la Comisión de Agricultura, aquí tenemos que hacer un proyecto, digamos, estructural, de fondo.
muchos dicen, no, es que yo cometí un error y tengo que comer, tengo que trabajar, en fin, para eso necesito mi documentación. No, buscará otra cosa, hará otra cosa. Pero no podemos darle la posibilidad de conducir un vehículo para transportar gente, porque en el fondo lo usa como un instrumento, un arma para su delito, una tentación. Le estamos dando una facilidad. Entonces yo creo que por lo menos yo voy a revisar esa parte y creo, comparto plenamente lo que dice el diputado Mulet y González, de que hay que incluir al resto porque si no, insisto, le estamos dando un instrumento al delincuente que en este tipo de delitos ya hay pruebas de más, pues, de que estos gallos, esta gente, ¿cierto?, que es enferma, seguramente no nacieron así, pero son enfermos, no tienen recuperación. Así que yo en ese punto no estoy muy de acuerdo, don José, respetando su opinión, por supuesto, lo digo en buen sentido, pero ahí no la comparto, en esa parte. El resto estamos ya no a escuchar y analizar bien, la comparto plenamente. No sé, la palabra, o don José Pedro tiene alguna... Sí, presidente. Un espacio para redondear su idea, sí, su posición. Por su intermedio, simplemente para responder a su intervención y la de los parlamentarios. A ver, el hecho de por qué yo lo circunscribo a taxis y colectivos es principalmente... Ese soy yo. ¿Cierto? ¿Está conectado el audio? ¿Sale el audio? Ahí sí. Principalmente porque los que definen la política criminal evidentemente son ustedes como parlamentarios, pero la evidencia, lo que muestra, al menos lo que yo he podido revisar y lo que da cuenta los mismos boletines, eran únicamente situaciones o prácticamente todas las situaciones circunscritas a taxis y colectivos. Al menos yo no tuve a la vista evidencia de que pudiese darse en otras circunstancias. No me cabe duda que pueden ocurrir circunstancias como la que usted señala, pero cuando uno decide implementar una política pública criminal sobre un determinado respecto, uno tiene que ponderar. Y si la evidencia, en mi caso, muestra que la mayoría de estos delitos se da principalmente en taxi y colectivo, entonces ahí es donde yo creo que hay que poner el foco, pero evidentemente que la última palabra la tienen ustedes y sin duda que ustedes conocen mucho mejor también su distrito y las distintas situaciones que se pueden dar en esos espacios. Y bueno, es simplemente una recomendación desde la evidencia a la cual yo pude acceder. En relación con los taxis Uber, que señala el diputado Mulet, evidentemente al no tener ninguna regulación hoy día estamos entregados a manos de lo que pueda suceder. O sea, ahí ni siquiera existe algún tipo de requisito para obtener la licencia, sino que es simplemente la licencia común y corriente que todos nosotros tenemos, y transportan miles de pasajeros todos los días. Entonces, sin duda que es un proyecto que se debería incorporar dentro de estos requisitos que estamos estableciendo. Y bueno, sí me interesa un punto que hay que poner ojo, porque si bien lo que señala el diputado Félix González, que en su distrito, en su región, las licencias se otorgarían solo a dos, porque contemplan taxi, efectivamente, la A1 es solo taxi y colectivo, de hecho dice solo taxi, pero también se consideran colectivos. En la A2 hay una serie de otros vehículos también que se contemplan, como ambulancias, como vehículos motorizados con capacidad de 10 a 17 asientos, y la A3, como yo les decía anteriormente, también incluye el transporte remunerado de escolares, pero que quería salvaguardado por la pena que establece el artículo 372. Por lo tanto, eventualmente, para llegar para que ustedes puedan tener un punto de consenso, quizás más que por las licencias propiamente tal, podría ser por el tipo de vehículo, para no considerar dentro del grupo de los A2, por ejemplo, a las ambulancias, a los carrobombas, etcétera, que no dicen necesariamente relación con lo que ustedes han planteado. Por lo tanto, eso, presidente, por su intermedio, es cuanto puedo agregar a mi exposición.
Gracias, don José. Bien, estaríamos completando ya la exposición de don José Pedro Silva. No hay preguntas al parecer. Se le agradece su presencia. Cualquier cosa nos estaremos comunicando. Muchas Y le gracias. agradecemos nuevamente por su opinión, porque enriquece nuestra visión sobre este tema. Gracias. ¿Estaríamos, don Roberto? A ver, sí. Sí, que usted se refirió a los delincuentes de cuello y corbata, y ahí aprovecho de pasar un aviso, que con el diputado Ilavaca en la Comisión de Constitución de la Cámara estamos desarrollando un proyecto muy importante sobre delitos económicos que endurece las penas junto a un grupo de profesores bien reconocidos. Pues entonces aprovecho ahí para que usted sepa que se está trabajando también en esa línea con el diputado Ilavaca. Bien, se le agradece. Muchas gracias. Muy completo el diputado Ilavaca, ¿eh? Felicito. Bien, don Roberto. Presidente, Chao. lo que nos falta por ahora es escuchar a otro abogado penalista que se excusó de venir hoy día, y luego tendríamos que ya empezar a perfeccionar este texto base de trabajo mediante las indicaciones. Yo lo puedo hacer llegar nuevamente el texto base de trabajo al chat de la comisión para que lo vayamos ajustando y vayamos armando, digamos, el texto definitivo que va a ser en definitiva aprobado por la comisión. Consulta, ¿cuánto tiempo nos damos? Consulta a la comisión. ¿Cuánto tiempo nos damos para presentar indicaciones? Don Jaime. Presidente, a mí me gustaría que invitemos a algunos de los dirigentes de los colectiveros y de los taxistas. Creo que es importante recabar la opinión de ellos también. Me parece, porque es un gremio que de alguna manera se habla mucho de ellos, de los taxistas, los colectiveros. Creo que es importante escuchar. Yo sé que sus dirigentes siempre están preocupados de tratar de limpiar, ¿cierto?, su sector. Uno de los problemas de la falta de registro en los taxis colectivos particularmente, uno de los problemas es la falta de registros seguros, en fin. Toda una polémica, que ellos siempre aspiran a que haya un registro nacional. Se hizo la discusión a propósito del bono, el bono de 350.000 pesos. Creo que sería interesante, señor presidente, invitar a alguno al menos de las organizaciones de taxis y de colectivo, a uno, si le parece, a la comisión. Creo que sería bueno escucharlos a los conductores. Sí, una consulta, o sea, yo creo que es conveniente invitar siempre a los que están involucrados directamente en cada proyecto, pero no se nos abrirá mucho la puerta, porque si invitamos a uno vamos a tener que invitar a otro y a otro y a otro, y no sé, yo no tengo problema, pero por lo mismo que decía Jaime, hace tiempo que está este proyecto, lo hemos ido aplazando, y los últimos acontecimientos que han sucedido en Chile, la verdad es que este proyecto requiere cierta rapidez. No sé, yo no tengo problema. ¿Tiene la palabra? Yo le hago llegar al señor secretario el nombre de una organización, ojalá la más representativa. O alguna. Todos se sienten representativos, pero hay algunas más históricas y otras. Y por lo menos escuchar a alguna organización. Démonos un tope, si es que hay más solicitudes, démonos un tope de organizaciones. Porque lamentablemente hoy día el sistema permite todas las organizaciones, se juntan 25 personas y forman un sindicato. Se juntan 3 sindicatos y forman una federación. Y así sucesivamente. Entonces, por eso decía yo, si invitamos uno, vamos a tener que permitir también el ingreso de otra, lo que nos ha pasado en otros temas. Depende de nosotros. Etcétera. Si nosotros estamos... Marco está pidiendo la palabra. Perdón, ¿quién, perdón? Don Marco Ilavaca. Ya, don Marco, tiene la palabra. Sí, presidente, yo creo que este es un proyecto que lleva mucho tiempo durmiendo ya y es necesario avanzar más rápidamente en su discusión. Y lo que estamos tratando en definitiva es de velar por la seguridad de los pasajeros de nuestro país. Y estamos hablando del transporte público y de delitos de connotación sexual principalmente.
Yo lo que pediría es que se determina escuchar a un gremio, y ahí comparto con usted, presidente, son muchos los gremios que pertenecen en todo el país, se dedique una sola sesión para escuchar a los gremios y entremos inmediatamente, fijemos el periodo para indicaciones y entremos inmediatamente a la discusión y al debate de fondo e ir votando en particular este proyecto que me parece de urgencia. No es posible que hoy día gente que tiene antecedentes de delitos de carácter sexual, que han violado, que han abusado sexualmente de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, etcétera, estén a cargo de la seguridad conduciendo vehículos de transporte público. Y eso yo creo que es una deuda que tenemos nosotros como comisión y creo que es necesario abordarla rápidamente. Por lo mismo pediría si es que se determinara escuchar a los gremios, que se fije una audiencia con un número acotado de personas que vengan a exponer. Gracias. Don Leopoldo Pérez, la palabra, presidente. Don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Saludar al invitado. La verdad que, sumándome a lo que dice el diputado de la Vaca y a lo que han planteado varios diputados y usted, presidente, en ampliar, digamos, un poquitito el rango de vehículos. Esto no es solamente, o sea, es transporte público remunerado de pasajeros, porque los taxis, si bien no son transporte público, pero sí son transporte remunerado de pasajeros, como también otro tipo de sistemas de transporte, buses, minibuses, transfer, como dicen algunos, etcétera. Entonces, lo que se persigue el proyecto es aquellas personas condenadas por delito con connotación sexual para la obtención de su licencia y que trabajen en un sistema de transporte remunerado, ya sea público o privado, de pasajeros. Porque no podemos abarcar a todos los conductores de este país, porque se le aplican normas distintas, tal como decía nuestro invitado. Entonces, yo creo que ¿a quiénes invitamos? El diputado Mulet, por intermedio, decía a una organización que él conoce de dirigentes de colectiveros, de los conductores o de los dueños de autos, que son los que contratan, sí, podríamos llamar la palabra contrato, aunque no existe el contrato, o de los taxistas, misma cuestión, o de los buses interprovinciales, o de estas aplicaciones tecnológicas que, si bien todavía no se despachan los proyectos pero desde el Senado, pero todos sabemos que operan. Y han ocurrido casos también en ese tipo de aplicaciones para el transporte. Entonces, ¿a quiénes llamamos? Entonces, la diversidad, yo creo que primero nos daría para una sesión. Segundo, estamos fijando también la posibilidad de incorporar indicaciones. Y tercero, definir, o sea, vamos a invitar a representar a quiénes, a los conductores, a los propietarios de buses, de taxis, de colectivos, de buses interprovinciales, ¿a cuáles? O de las aplicaciones también, que también han estado acá en el Congreso. Entonces, no sé cómo resolver eso. Me da la impresión que si queremos ampliar a todo lo que es el sistema de transporte público remunerado, privado o público, valga la redundancia, y también el tipo de vehículo, es decir, hasta buses o taxibuses, yo creo que vamos a necesitar más de una sesión y habría que definir qué es lo más representativo, porque son organizaciones que muchas están muy atomizadas y también muchas están en la informalidad desde el punto de vista de su existencia legal, digamos. Entonces, es un poquito complicado el tema. Y además van a haber otros invitados. Yo me imagino que el Ministerio tiene que estar invitado, tiene que estar la CONACET también, tiene que estar también alguien del Ministerio de Justicia o del Poder Judicial, algún juez, alguien que dé su opinión también, porque van a ser los que van a sancionar. Entonces, se fija, yo creo que hay que ir sopesando en la tramitación del proyecto los tipos y la cantidad de invitados. Eso quería plantear el presidente. Gracias. Gracias. Está pidiendo la palabra el diputado González, parece. ¿No? Y después el diputado Mulet. Don Félix González. Estaba silenciado. Gracias, presidente. En realidad, para coincidir con lo que acaba de decir el diputado Pérez, a mí me parece que los gremios no tienen más que estar de acuerdo. Creo que tampoco podemos hacer la discusión que se hizo con
la ley Uber, en donde tuvimos 30 y tantas audiencias, que era un proyecto controversial. Este es casi de fácil despacho. Creo que hay que afinar si probablemente, como tiene sanciones, el Poder Judicial se va a pronunciar también, va a venir algún informe, imagino. Tal vez no cometer errores y estar bien asesorados, pero creo que abrir una serie de audiencias, además que ninguna gremio ha pedido, entiendo, ser escuchado en este proyecto en particular. Entonces creo que esto pudiéramos artificialmente alargarlo más de lo necesario. También entiendo que este proyecto no tiene una urgencia, por lo tanto, llegando a la sala va a volver, si alguien le hace alguna indicación. Entonces, yo me inclinaría por no generar una lista de invitados muy extensa y poder tramitarlo con mayor prontitud. Presidente. Gracias, diputado Mulet. Gracias, presidente. Mire, presidente, este proyecto ha estado en tabla unas 6, 7 sesiones, recién se pudo comenzar a ver hoy día. El señor que se acaba de ir, el don Juan Pedro, creo que vino como a 5 sesiones y no se le escuchó porque habían otros proyectos por urgencia o por otras razones. O sea, esta primera vez se ha visto media hora el proyecto. ¿Ah? Eso es lo que lleva viéndose en lo concreto. ¿Ah? No más, digamos. El problema es que han habido otras prioridades en esta comisión o en el gobierno. Yo creo que debiéramos fijar una sesión, además que tenemos estas sesiones cortas que chocan con las sesiones de sala especiales que se imponen. Entonces, yo creo que yo soy partidario de escuchar no a todos los gremios, pero a algunos gremios. Que invite a la comisión, si la comisión tiene derecho a invitar, y a aceptar o no aceptar. Nosotros conocemos mucho. Hay algunos que firmaron un protocolo con el gobierno. A propósito, a lo mejor podríamos invitar a eso, a propósito del protocolo. ¿Ah? ¿Por qué creo que es importante invitar? Yo sé que en general lo que he escuchado de los dirigentes gremiales es que están de acuerdo con este proyecto de ley. ¿Ah? Pero eso legitima más el proyecto de ley. Y yo creo que es muy importante que ellos mismos que van a, de alguna manera, constreñir, reducir la actividad, reducir la posibilidad de que una persona con antecedentes penales en estos delitos pueda ser conductor, le da más legitimidad al proyecto si es que los propios gremios o algunos de los gremios señalan que están de acuerdo con eso. Creo que eso le da mucho más valor, ayuda también en la dinámica interna de mejorar un sector que muchas veces es muy mirado, a veces con desdén. Entonces creo que tiene que ver también con la autorregulación, yo creo que le hace bien a todo el sistema. Creo que ellos también debieran participar. Ahora, ¿quiénes? 2 o 3 gremios si nosotros no tenemos por qué invitarlos a todos, presidente? Y para eso somos una comisión y la comisión buscará, ¿cierto?, 2 o 3 y nada más. Yo creo que eso es muy importante. Hay la opinión del gobierno también, a mi juicio. Porque hay gente que va a quedar sin trabajo, señor presidente. Hay mucha gente que tiene este tipo de delito o que no va a poder en el futuro trabajar. Nos decía el abogado ahí que el efecto retroactivo yo creo que también tratando de una ley de naturaleza penal en el fondo podría a lo mejor no ser posible dejar sin licencia a los que ya la tienen, pero sí al menos hacia el futuro. Entonces yo creo que hay que escuchar a los gremios, señor presidente, en esa lógica, a la CONACET y a alguna autoridad del gobierno. Creo, no sé si se tocó o no el tema del transporte escolar, ellos tienen las otras normas, la de los pedófilos, todo eso, creo que también de alguna manera se relacionan. Habría que incorporar también el transporte escolar, derechamente. Eso, presidente. Entonces, yo propongo 2 o 3 gremios, el gobierno, la CONACET. El gobierno me refiero al ministerio. Ya, gracias. Bueno, yo, esto me recuerda cuando hay proyectos que son aprobados a veces por unanimidad en la sala y se sabe que van a ser aprobados por unanimidad y la verdad es que todos queremos hablar, si yo me incluyo también. Y gastamos de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y a veces nos falta tiempo. Al final se logra lo que todos sabíamos que iba a pasar y se aprueba por unanimidad. Entonces, si están disponibles, yo digo, ¿quiénes van a venir? Van a venir los mismos de siempre, los que están más cerca de Santiago, los que tienen más medios. Yo recuerdo cuando discutimos la situación del TAC y otro proyecto importante cuando estuvo la señora ministra, en fin. Y era lo mismo, yo no estoy diciendo que no vengan, pero a veces son caras conocidas
Y este es un proyecto muy, pero muy obvio. Ningún dirigente, nadie va a estar, oye, no, démosle una posibilidad. No. Nadie se va a atrever porque los acontecimientos que están pasando en nuestro país sobre este tema de abusos a menores, violaciones, etcétera, es ya prácticamente pan de todos los días. Entonces, démonos un plazo. La próxima reunión vienen 2 o 3 organizaciones y en la próxima y tendríamos ya que darnos un plazo para la próxima, empezar las indicaciones y en 3 reuniones más votar. Está 6 meses este proyecto, 8 meses. ¿Cuánto tiempo más va a estar en el Senado? Entonces, y este es un proyecto, y perdóneme que le diga, este es un proyecto de vida o muerte. Si no es un proyecto cualquiera, es un proyecto de vida o muerte. Pero si la comisión determina invitar a dirigentes del sector, tendríamos que invitar también a dirigentes del transporte marítimo, del transporte, no sé, lacustre, que también en las regiones pasa. En Chiloé el taxi es una lancha o una panga. Ahí lo puede decir la compañera Jenny. Entonces, por eso sería como algo como, yo no diría de que nos demos un plazo, ahí nuestro secretario nos puede instruir mejor, para recibir, a quienes vamos a recibir, porque también decía el diputado Pérez, tenemos que recibir a un fiscal, gente representante del ministerio, o sea, la lista sería infinita, todos, sin lugar a dudas, todos van a hacer un aporte, pero algo que ya está prácticamente preconcebido. Yo le pediría a nuestro secretario que nos ordene cuál va a ser el modus operandi. 60 segundos para resolver tenemos. Presidente, dejemos 2 sesiones, las próximas 2 sesiones, para escuchar a las personas que estén interesadas en el tema, entre ellas un abogado penalista que se excusó de asistir hoy. Y con la propuesta de don Jaime Mulet, 2 personas que sean los más representativos del gremio y el Ejecutivo, más la CONACET. Y después ya empieza el plazo para formular indicaciones. Por de pronto, presidente, tienen que concurrir a la sala, porque en la sesión actual se tiene que levantar 10 minutos antes. Entonces, ¿se acuerda de esa manera? ¿Acordamos eso entonces, señores y señorita diputada? Acordado, presidente. Bien. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos y a todas.